Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Todos el 50, pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz, hermanos. Qué tremendo testimonio el de esta mujer ahí en la casa de Simón el fariseo. Ahí estaba, hermanos, regando con sus lágrimas los pies de Jesús, y dice que los enjugaba sus pies con sus cabellos y ungió los pies del Señor con ese perfume, ese vaso de alabastro de gran precio, hermanos. Era posiblemente la única posesión que ella tenía, que solamente se le da una vez a una mujer en la vida. Ese vaso de alabastro, dice, de gran precio. Era algo de mucho valor, algo que esta mujer muy posiblemente nunca iba a recuperar en la vida, pero no le dolió, hermano, derramarlo a los pies de Jesús. No le dolió ungir con ese perfume los pies de Jesucristo. No le dolió, hermano. Y aquel fariseo empezó a juzgar mal. Si él fuera el Salvador, supiera qué clase de mujer es esta. ¿Cómo sabía el fariseo? Y le pone aquella ilustración de aquel acreedor que tenía 2 deudores. A uno debía 500, el otro 50. Y a los 2 los perdonó, y la pregunta: ¿quién crees tú que amará más? Y la respuesta era obvia: bueno, al que le perdonó más.
Bueno, así esta mujer se le ha perdonado mucho al que se le perdona mucho, hermano, mucho. No sé cuánto el Señor le ha perdonado a usted, pero a mí el Señor me ha perdonado mucho. Y no creo que haya alguien aquí a quien el Señor le haya perdonado poco. A todos el Señor nos ha perdonado mucho. Hermanos, entonces este es el mensaje al que mucho se le perdona. ¿Qué, hermanos? Mucho ama. Dios nos ha perdonado mucho. Bueno, el resultado será este. Tenemos que amar mucho al Señor. Debemos, hermanos. Debiéramos de amar mucho al Señor, cada uno de nosotros, porque mucho se nos ha perdonado. Yo sé que están de pie, hermanos. Vamos a orar para continuar. Señor, gracias por esta noche, gracias por la bendición de su palabra. Gracias, Señor, por este testimonio tan grande que ha quedado para memoria de muchas generaciones. La de esta mujer, Señor, que derramó ese perfume a tus pies, que enjugó con sus cabellos y sus lágrimas tus pies, Señor. Ayúdanos, Padre, a imitar la fe, a imitar el amor de estos testimonios que tenemos en tu palabra, y perdónanos, porque muchas veces no te hemos amado, no te hemos correspondido, Señor, al perdón que tú nos has dado. Por favor, ayúdanos a recapacitar en esta noche. Señor, despierta otra vez en nosotros el gozo de nuestra salvación. Haznos volver a nuestro primer amor, Señor. Gracias por tu palabra, bendiga cada corazón. Si hay alguien aquí que no tiene la seguridad de ir al cielo, obre por favor en él, en ella, para que este día pueda ser el día de su salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a tomar nuestro lugar. Al que mucho se le perdona, hermanos, mucho ama. El Señor nos perdonó todos nuestros pecados, hermanos. Acudimos a su llamado, acudimos un día a su voz cuando Él nos decía: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El pecado más negro, hermano, los pecados más sucios, nos ha perdonado el Señor. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Y el Señor dice: yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé lo que has hecho, y aún así decido perdonarte. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, dice el Señor. Yo quiero que estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y acudimos, hermanos, al llamado de Dios. Él nos llamó, Él nos buscó, Él nos encontró, hermanos. Cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, cuando no valíamos nada, cuando estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, condenados, el Señor nos llamó y nos invitó y nos regaló su salvación eterna, hermano. A todos los sedientos, venid a las aguas
Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oh, hermanos, el Señor fue amplio en perdonar nuestros pecados, los pecados de cada uno de nosotros. Dios nos ha perdonado mucho, hermano. Nos perdonó, nos perdona. Y hermanos, nos seguirá perdonando. Profundo es el amor de Dios, dice ese bello himno. Profundo es el amor de Dios. Recordando también ese hermoso salmo, ahí Salmo 103, de cuánto el Señor nos ha perdonado. A nadie, hermanos, se nos ha perdonado poco. Aún un pecado, ese pecado fue causante de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Por ese pecado murió el Señor. Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Dice ahí ese precioso salmo, hermanos, Salmos 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides. Amén, hermanos. Hermano, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Amén, hermano. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermano, si el Señor te pagara conforme a tus iniquidades, si el Señor nos tratara conforme a nuestras iniquidades y nos pagara conforme a nuestros pecados, estaríamos en el infierno. No estuviéramos aquí. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Vea cuánto está lejos el oriente del occidente. Amén, hermanos. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. De norte a sur, hermanos, hay polo norte, hay polo sur. Hay una distancia. De oriente a occidente no hay una distancia. Usted le va a dar vuelta y vuelta al planeta y nunca va a terminar. No hay polos. No hay una medida de oriente a occidente. Y así dice el Señor, que hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Hermanos, la medida del perdón de Dios, no hay medida. El Señor nos ha perdonado infinitamente nuestros pecados. No, sin medida, hermanos. Sin medida es el perdón de Dios. Que Dios como tú, que perdona la maldad, dice el profeta Miqueas. Amén, hermano. Que Dios como tú. Y eso es lo que significa el nombre Miqueas. Que Dios como tú. Y él parafrasea ahí su propio nombre. Que Dios como tú, que perdona. Vamos ahí a Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad. Y no solamente perdona mi maldad, pero olvida, hermanos, nuestros pecados. Y olvida el pecado del remanente de su heredad.
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, Él los olvida. A veces venimos con Dios y le pedimos perdón. Señor, perdóname por este pecado. Perdóname, Señor, aquella falta. Perdóname aquel pecado en aquel momento. Y el Señor dice, ¿cuál? Aquello, Señor, aquello en aquella ocasión, aquella vez, quién sabe cuánto tiempo pasó, pero el Señor dice, desde la primera vez que viniste y me pediste perdón, yo te perdoné y los olvidé y los sepulté en lo profundo del mar. Así es el perdón de Dios, hermano. Él nos perdona y nos ha perdonado mucho. Y hermano, nos sigue perdonando. Y nos seguirá perdonando. Y todavía su promesa es si confesamos nuestros pecados. Él es que, hermano, fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué, hermanos? Y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Fiel, hermanos. No habrá un día que Él no será fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y al que mucho se le perdona, hermanos, mucho debe de amar. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a derramar nuestro vaso de alabastro a los pies de Jesús? Hermana, joven señorita, ¿estarías dispuesto? Joven, ¿estarías dispuesto a derramar tu vaso de alabastro a los pies de Jesús? Que Dios te dijera, siervo escogido me es este. Amén. Amén. Que Dios te llamara, señorita. Que Dios te llamara, joven. ¿Estarías dispuesto a derramar tu vaso de alabastro? Aquello que más amas, aquellos sueños, anhelos, planes, ilusión. Papá, mamá, ¿estaría dispuesto a soltar su hijo, su vaso de alabastro de gran precio? Oh, es que este es mi tesoro. Es que mi hija es mi tesoro. Y hermanos, sí son nuestros tesoros. Nuestros hijos, hermanos, es lo que más amamos, son nuestros tesoros. Pero no nos va a doler, hermanos. Al contrario, qué privilegio si ellos sirven al Señor. No hay mayor honor, hermano. No hay mayor honor que nuestros hijos sirvan al Señor. Pero va a estar usted dispuesta, hermana, a dárselos al Señor y decir, Señor, gracias porque los has llamado. Qué privilegio que llamaste a mi hija. Qué privilegio que llamaste a mi hijo para tu servicio. Amén. ¿Estarías dispuesto, hermano? Quizás a lo mejor ya tienes tu profesión, ya tienes tu carrera, pero Dios te está llamando a su servicio para ser pastor, para ser misionero, para, no sé, a lo mejor servir al Señor de tiempo. ¿Estarías dispuesto a derramar eso que tanto anhelas, que tanto amas? ¿Estarías dispuesto a decirle, Señor, aquí está? Quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Hermanos, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuál es tu vaso de alabastro, hermana? Hermano, ¿cuál es tu vaso de alabastro?
de gran precio que nos cuesta derramar a los pies de Jesús. Amamos al Señor, hermano. Bueno, ya se escuchó un poquito más fuerte, ¿verdad? Amamos al Señor, hermano. Todavía no, nada más. Porque sabes para dónde voy y no podemos congregarnos fielmente. ¿Te duele apagar la tele domingo en la mañana? ¿Te duele dejar la hamaca? Ay, mi hamaca, ay, es que esta mañana, pastor, ay, es que estaba la lluviecita tan sabrosa. Ay, que parece que la hamaca me abrazaba. Ah, mi tesoro, ¿verdad? Amaste más tu hamaquita que decir voy a hacer un sacrificio para venir y escuchar la palabra de Dios. Amén. Así es. Te duele derramar el vaso de alabastro. Y hermanos, nuestra hermanita aquí, la hermana Camerina, por testimonio, yo sé que ella, la hermana, no quiere esto, pero la hermana desde Cunduacán viene en la mañana. Ahorita aquí está en la iglesia, la hermana, desde Cunduacán. Y todavía cruza la ciudad, no nada más cruza la ciudad, pero hay que ir hasta Cunduacán. 1 hora de camino, ahorita la hermana se va. Y el jueves, hermano, ahí está la hermana en el estudio. Viene desde Cunduacán pagando su pasaje. Pero ¿sabes qué, hermanos? Cuando amamos al Señor, no nos duele el precio que tengamos que pagar. Cuando amamos al Señor, lo que pasa es que tu corazón está mal, hermana. Hermano, tu corazón está mal. No estamos amando al Señor como debemos de amarlo. Estás amando más otras cosas, estás apreciando más. Para ti es más importante otras cosas. Para ti es más importante tu partido, tu tele, tus compromisos, en lugar de cumplir con los compromisos que tenemos con el Señor. Para ti es más importante 100, 200 pesos, 300 pesos, hermano. Te duele derramar tu vaso de alabastro, pero cuando amamos al Señor, hermanos, el precio que tengamos que pagar taxi, lo que sea, llegar aquí, pero hermanos, es primero nuestro compromiso con el Señor, no te va a doler. La mayoría sabe el testimonio de mi familia cuando nos convertimos a Cristo. Yo crecí en el Valle del Yaqui, hermanos. No sé, vivíamos, ¿qué será? 10, 15 kilómetros de Ciudad Obregón. Yo crecí en el campo y cuando mi padre se convierte a Cristo y mi madre, mi mamá acababa de pasar de una operación. La habían operado de un tumor y a mi papá lo habían atropellado. Iba él en una cuatrimoto y un camión en Obregón. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí le quebró la pierna, le hizo 3 fracturas en la pierna. Mi papá tiene un clavo, le tuvieron que poner un clavo. Y yo me acuerdo, hermanos, que desde que mi papá se convirtió, mire, en una crisis tremenda, había pasado una tremenda crisis, lo de la devaluación. El tomate, hermanos, no sé, 60 hectáreas de tomate. Mi abuelo llegó a sembrar 500 hectáreas de algodón. Yo me acuerdo, hectáreas, hermanos, de tomate, hectáreas de tomate. Yo acompañando a mi papá, porque mi papá era el mayordomo de las tierras de mi abuelo. Papá es ingeniero agrónomo. Y yo acompañando a mi papá, hermanos, en el tractor, para rastrear todo, porque ni siquiera, ya se había dado libre, ya se había piscado, se había regalado, pero ya todo se había echado a perder. Una pérdida millonaria, hermanos, una crisis tremenda. Mi papá ahora, sin recursos, lastimado, mi mamá recién salida de una operación. Pero yo me acuerdo cuando ellos se convierten, 10 años yo tenía, hermanos, viviendo desde el campo, teniendo que viajar a la ciudad, pero yo no me acuerdo haber faltado, así se lo digo, a un solo servicio, domingo en la mañana, domingo en la tarde, jueves en la tarde, reunión de oración. No me acuerdo, hermanos. Muchas veces pidiendo raite, pero nos hacíamos llegar a la iglesia.
Yo me acuerdo un domingo en la mañana, mi papá pidiendo raite y él con muletas, hermanos, y él enyesado, y me acuerdo él todavía haciendo el esfuerzo para poder subirse atrás, en la caja. Ese es el recuerdo que yo tengo de mi papá. El sacrificio de mi mamá, con sacrificio, hermanos, buscando la manera. No teníamos ruta. No teníamos transporte, hermanos, no teníamos un lugar como este, no teníamos, hermanos, el edificio que con el favor de Dios el Señor nos va a dar, hermanos. Y quizás ahorita no tengamos comodidades, pero el Señor nos dará a su tiempo las comodidades que necesitamos. Noten, la iglesia no era una iglesia como esta, no teníamos un pastor, pero aún así mi papá y mi mamá nunca faltaron a un servicio. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama, hermanos. El Señor nos había perdonado mucho, y porque mucho se nos perdona, mayor es nuestro compromiso, mayor es nuestra deuda que tenemos con el Señor. Oh, es una gran deuda, hermano, que tenemos con Dios. Tú piensas que no tienes deuda. Es una gran deuda que tenemos con el Señor. Y qué triste que no valore. Me dicen los hermanos, pastores, que a veces esperamos 10, 15, 20 minutos y no salen los hermanos. Estamos espera y espera, y los demás se desesperan. Todavía se les espera. Todavía. Entonces, ¿de qué se trata, hermano? Gracias a Dios se seguirán rentando transportes, hermanos. Y la verdad es que más del 50% de los ingresos de esta iglesia se usan para las rutas, para ganar almas, para ir por nuevos convertidos, más del 50%. Y yo creo que para eso está la iglesia, hermanos, para ganar almas, para ir y para traer. Esa es la gran comisión, es la razón de la iglesia, no es un club social, está para cumplir la gran comisión. Y el día que dejemos de cumplir la gran comisión, dejaremos de ser una iglesia bautista con fundamentos bíblicos, hermanos. Una iglesia bautista fundamental, una iglesia bautista con fundamentos bíblicos, es una iglesia ganadora de almas. Seguiremos rentando transportes, seguiremos yendo a las diferentes colonias, seguiremos yendo a los lugares marginados, seguiremos ganando almas. Se seguirá rentando transporte, pero yo me pregunto, ¿qué si el próximo domingo no se rentara ningún transporte? ¿Cuántos llegaríamos aquí? Y hermanos, aguas, porque también lo que vamos a hacer es que gente que no valore esa ruta, que no valore su transporte, se lo vamos a quitar. Y se lo vamos a dar a otra, la vamos a poner en otra área que sí quiera el transporte. Valore, hermana. Hermano, valore. Aprecie lo que el Señor nos ha dado. Ame a su iglesia. Congréguese fielmente, hermano. Congréguese. Es grande la deuda que tenemos con el Señor. Pues yo voy a llegar hasta donde no me duela, hasta donde no tenga que pagar un sacrificio. Así, hermano, el que mucho se le perdona, mucho ama. Estamos en deuda con el Señor. Ay, de vez en cuando, ay, cuando me pegue la gana, ay, cuando tenga ganas. Ese es el amor que tenemos al Señor. Hebreos 10, 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, amén, hermanos, mantengamos firme, sin fluctuar. No seas fluctuante. El hombre de doble ánimo es que, hermanos, inconstante en todos sus caminos. Sea fiel, manténgase fiel, hermano, sin fluctuar. Mantengamos firmes, sin fluctuar, hermano. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Manténgase firme, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
No dejando de qué, hermanos. No te dejes de congregar. Sé fiel en congregarte. No dejando de congregarnos. Como algunos de Gaviota Sur. Como algunos de La Manga. Como algunos de El Centro. Como algunos del Águila. Como algunos de Bicentenario. Como algunos de Gracias May. Y así la lista. Y la lista sigue, ¿verdad? Tienen por costumbre. Qué mala costumbre. Y se vuelve una mala costumbre. Dejas de decir, ya no voy este domingo. Y se te hace fácil otro. Y se te hace fácil otro. Y al rato, hermano, estás frío, desanimado. Y el diablo te robó bendiciones que Dios tenía para ti. Dice, sino exhortándonos. Y tanto más, dice. Tanto más. Cuando veis que aquel día se acerca. Y hermanos, cada vez estamos más cerca del día del Señor. Cada vez, vea lo que está pasando, vea a su alrededor, mire el mundo y dése cuenta que ya Cristo viene pronto. Tanto más ahorita debemos de ser fieles en congregar. ¿Está usted congregándose fielmente, hermano? Domingo en la mañana. Hermano, yo creo que el culto más importante de la iglesia, todos los cultos son importantes, pero el culto más importante es domingo en la mañana. Véngase a la escuela dominical. Ese es el fundamento de nuestra vida espiritual. Venga domingo en la mañana. Aparte, consagre ese tiempo para el Señor. Y si usted no puede, ore que Dios le provea de un trabajo. Dios se lo va a dar, hermano. De un trabajo donde pueda consagrarle el domingo, el día del Señor. Mi papá, cuando se convirtió, déjeme darle este testimonio. Mi papá no estaba titulado. Va a titularse. Yo me acuerdo, hermanos, de niño, que mi papá pidió oración por un trabajo que le permitiera llegar a la iglesia el domingo. Un trabajo donde él pudiera llegar a la iglesia el domingo. Donde él pudiera servir al Señor. Donde él pudiera darle más tiempo a Dios. Pidió por un trabajo. Fue a sacar su título. Y en la universidad donde él había terminado, hermanos, ahí le dieron ese trabajo. Hasta la fecha. Mi papá tiene una plaza. Por muchos años maestro de universidad. Lamentablemente muchas cosas pasaron después, algunos lo saben. Yo recuerdo ver esa respuesta a la oración. Y recuerdo también irnos a aquella misión. A mi papá, yo cuántas veces no lo vi predicando en una misión allá cerca de Navojoa, en aquel pueblito cerca de donde nació Fernando Valenzuela, que Choaquila, ahí cerquita. Está en inglés, no se preocupe, no lo va a entender. No es cierto. Ahí en aquellas comunidades, hermanos. Ahí cuántas veces yendo a predicar, mi papá y yo escuchándolo a él predicar, encargado de una misión. Porque tenía un trabajo, Dios le había dado un trabajo que le permitía dedicar tiempo también a la obra del Señor. Decimos amar al Señor, pero cuando se trata de dar, hermanos, cuando se trata, ya va a hablar de dar, pastor, espéreme, déjeme terminar. Cuando se trata de dar nuestro vaso de alabanza, nos duele. ¿Y por qué no? También entra aquí esto de dar. Porque, hermanos, ¿cómo nos duele? Dar para la obra de Dios nos duele. Mire, gracias a Dios, ahí vamos en la promesa de fe. Ahí vamos. Pero ya como que ya, ahorita, ya hoy se sintió, yo no sé para qué dije. Y como que soltamos la cuerda. Mire, ¿está usted dando promesa de fe para construcción? Hermanos, ¿qué si se midiera
nuestro amor. ¿Qué si nuestro amor lo midiéramos por lo que damos a la obra misionera? Y hermanos, hay varios de ustedes que son un testimonio grande y que, hermanos, yo digo, se necesita amor y se necesita fe para dar lo que hermanos están dando para la obra misionera, fieles semana con semana, dando para la promesa de fe, dando su diezmo, siendo fieles. Y aunque muchos hermanos son un testimonio de fe y de amor, también aquí hay muchos más, y posiblemente sean más los que quizás agacharían su cabeza de vergüenza, porque es más lo que gastas en chicles, en chucherías, en refrescos, que en lo que tú das para la obra misionera. Es más que lo que tú das en tu diezmo, ofrenda, promesa de fe y ofrenda misionera juntos, muchos agacharán su cabeza de vergüenza. Es que no tengo, pastor. Hermanos, el cristiano no da porque tiene. El cristiano tiene porque da. Repito, hay testimonios en esta iglesia y Dios ha bendecido esta iglesia por preciosos hermanos, hermanas, que son un testimonio grande. Pero yo creo, hermanos, repito, muchos agacharíamos nuestra cabeza avergonzados, que ni siquiera estamos dando conforme a nuestras fuerzas, ya no más allá de nuestras fuerzas, bueno, ni conforme a nuestras fuerzas, ni siquiera conforme a nuestra capacidad. Y aquí, hermanos, pudiéramos extendernos en ganar almas. ¿Está usted ganando almas? Decimos amar al Señor, pero cuando se habla de ganar almas, metemos la cabeza como los avestruces, ¿verdad? Nos escondemos. No, hermanos, el que ama al Señor será un ganador de almas. No te va a costar dar tu testimonio de tu Salvador, de quien amas. No te duele hablar de quien amas, hermano. No te va a doler, al contrario, da gusto hablar de quien amas. Vamos a terminar aquí, hermano. Wow, tiempo nos faltaría aquí para extendernos y extendernos aquí. Un poquito me gustaría quedarme más y hablar más de el dar y más del diezmo y más de la obra misionera. Pero como nadie dice amén y como veo ahí que están así como, ay, ya, que no diga el pastor, que no predique el pastor esto. Bueno, 2 pasajitos aquí, hermanos, y ya nos vamos a los tamales, nos vamos a los tacos, nos vamos a los albutes. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Oh, hermanos, que Dios nos dé esa gracia para dar con gracia, hermanos, para dar con gracia. Y el diezmo nos sirve como una puerta para empezar a dar con gracia. El diezmo no es el lugar, no es el tope de las ofrendas. El diezmo apenas no es el techo, apenas es el cimiento. El diezmo nos sirve como una puerta, nos abre la puerta para empezar a dar con gracia nuestro diezmo. Por ahí podemos empezar apartando nuestro diezmo. No es el punto final, apenas es el punto de partida. Apenas, hermano. Vean la gracia que se les dio a estas iglesias. Versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas, hermanos. ¿De su qué? De su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y aún, ¿qué dice, hermanos?
más allá de sus fuerzas. Da tristeza, hermanos. Fíjese, créame que con ningún afán de nada, hermanos. Pero da tristeza. A veces el billetito roto, la monedita entrebuscada, la limosna, si me sobra, damos a la obra. Hemos aprendido que a Dios no se le da lo último, a Dios se le da lo primero, hermano. ¿Sí se acuerda de aquella persona que se desmayó en la iglesia? ¿Verdad? Sí les conté. Se desmayó en la iglesia y estaban despertándola a la hermana. Hermana, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se había equivocado. Había dado, pensando que estaba dando un billete de 20, como ya los nuevos parecen de 20, de los billetes de 500. Dio uno de 500 y ahora estaba desmayada la hermana, ¿verdad? Porque había dado el de 500 y ella lo que quería dar era el de 20. ¿No le parece extraño, hermano, que 200 pesos son nada cuando va al Chedraui? Son nada cuando va al Soriana. 200 pesos se los aventaría a su esposo en la cara. ¿Qué me alcanza con estos 200 pesos? Ni para un kilo de manzanas, pero 200 pesos en la iglesia. ¡Uf! Es mucho. ¡Ay, es mucho! Aquí puedo seguir, hermano, sí puedo seguir. Es lo bueno predicar aquí sin bosquejo. Me gusta predicar cuando no tengo anotación. Yo sé que a usted no le gusta, porque me puedo agarrar y me voy de filo, hermanos. No estoy midiendo el tiempo. Se encontró el billete de 200 con el de 20. Se encontraron por ahí. Amigo, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo no te he mirado. ¿Cómo has estado? ¿Por dónde has andado? Y el de 200, ¿verdad? Bien presuntuoso, dijo, no hombre, yo he estado en partidos de fútbol, en partidos de este deporte, en restaurantes, en lugares importantes, he estado aquí, he viajado por el mundo, me he subido a esto, he hecho tantas cosas. ¿Y tú qué has hecho? Y el de 20 le dice, pues yo he estado. Bueno, yo he estado en la iglesia bautista, en la iglesia tal, en la iglesia tal. Bueno, de la iglesia no salgo. Y hermanos, es cierto. El de 20 pesos. Repito, hermanos, con ningún afán de nada, porque se acuerda la ofrenda de aquella viudita. Dios no valora la ofrenda por lo que damos, sino por lo que nos quedamos. Estoy diciendo el sacrificio con el que damos. Aquella viudita, hermanos, dio todo lo que tenía y dice que dio más que aquellos que echaban costalados. Si aquel hermano profesionista con un buen empleo pone 20 pesos en un sobre y está dando con sacrificio, pone esos 20 pesos. Solamente Dios lo sabe. Pero a mi parecer, hermanos, es una vergüenza porque una Coca-Cola vale más que 20 pesos. Ya no estoy hablando de dar el diezmo. Nos duele, hermanos, dar nuestro perfume de alabastro. Yo te aseguro que esa persona, bueno, ya me estoy metiendo, hermanos, en terreno peligroso. No tengo ningún afán de nada, de veras. Pero, ¿cuánto le pones a tu celular cada semana? No son 20 pesos eso. Ya no son recargas de 20 pesos. Ya la más pequeña, ¿de cuánto es? Bueno, sí hay recargas, pero tú no vas y recargas 20 pesos. Tú, sé honesto, ¿cuánto le pones? 50 pesitos, pero para el Señor dices, ay, es que no, ya me estoy metiendo, ya estoy siendo muy directo, hermano.
le estoy incomodando mucho. Pero si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, hermano. No estoy aquí para agradar a ninguno de ustedes. Estoy aquí para agradar al Señor. Vamos a terminar ahí en Salmos. Alguien me invitó, hermanos, a una comida y yo tomé de mi tiempo y doy gracias, hermanos, que me invitaron. Doy gracias. Era una comida de un 15 años, una acción de gracias. Y yo tomé de mi tiempo, hice el sacrificio, fui, doy gracias por la invitación. Pero no me invites si tú no vienes a la iglesia, hermano. O sea, yo acudo, yo hago el sacrificio, ir a tu casa, y luego el domingo no vienes a la iglesia. Entonces, congréguese. Entonces, si yo hubiera sabido honestamente que no iban a venir los hermanos a la iglesia el domingo, yo le digo a los hermanos, así no es el asunto. Todos juntos, hermanos, Salmo 116, versículos 12 en adelante. Amén, hermanos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Qué pagaremos, hermanos, a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Hermanos, no podemos pagarle al Señor, pero sí podemos corresponderle por lo que apártele tiempo al Señor. Aparte tiempo para ganar almas, para orar, para caminar con Él, para leer la Biblia. Aparte tiempo para congregarse fielmente en la iglesia. Congréguese fielmente. Véngase domingo en la mañana. Véngase domingo en la tarde. El jueves véngase al estudio bíblico. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Hace muchos años escuché aquella ilustración de aquel hombre que era un hombre vagabundo que estaba fuera de un centro comercial. Allá afuera estaban cantando unos niños, era tiempo de Navidad, y estaban cantando cantos navideños acerca de Cristo. Y estaban cantando ese himno de: si todo yo dejé por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Y ahí las estrofas cantando, y cuando el hombre escucha el himno, había una colecta y él no tenía mucho. Y cuando habla el himno del sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo, él se conmueve más. Y ahora, pues ya no tenía nada que dar. Y le dijo: Señor, me doy yo todo a ti. Y se agarró de aquel lugarcito, se agarró y se quedó dormido, hermano. Pues estaba tan conmovido, llorando, orando. Y ahora no tengo nada que darte, Señor, pero te doy toda mi vida, aquí estoy, te doy todo mi corazón. Y se agarró de aquel lugarcito donde se estaba dándola. Esa noche hizo mucho frío. Y ahí amaneció el hombre, había muerto congelado de frío. Hermanos, si todo yo dejé por ti, dice el Señor, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú por mí?